Génesis, Apocalipsis en el orden cronológico de los eventos. CBT divide la Biblia en 14 eras para ayudarnos a llevar el hilo de la historia. El estudio bíblico de las 14 eras nos ayuda a tener una vista panorámica de la historia de la Biblia. Hoy empezamos la era de los patriarcas que inicia en Génesis 11:26 con el llamado que Dios hace a Abraham para enseñarnos a cómo es caminar por fe. Y termina en Génesis 50 con la familia de Jacob establecida en Egipto. La era de los patriarcas también incluye el libro de Job, quien vive al pie del altar entendiendo y creyendo que la salvación solo viene a través de la expiación sustitutiva. Hoy Aiva May nos da una vista panorámica de la era de los patriarcas, donde Dios se revela como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para comenzar este día quiero hacerlo primero con un repaso y después quisiera que nos enfocáramos en el propósito de nuestra sesión de este día, de manera que puedan escuchar de mí todo lo que les tengo preparado para enseñarles. Pero a manera de repaso, desde el mero comienzo de la historia, cuando nos reunimos anteriormente para ver la introducción, mencionamos el rol de la historia y cómo Dios nos diseñó para recordar la historia, para compartir la historia y ver cómo somos parte de la historia. Así que he aquí el proceso con el cual cuando Dios registra su historia, la hace en ese formato, como contando la historia. Y estoy muy agradecida de que no lo haya hecho en forma de lista de ideas numeradas, sería muy aburrido. En realidad, él se reveló a sí mismo a través de contar su historia y comienza con la revelación de los orígenes de la creación, revelando que Dios estuvo ahí al principio estableciendo toda la creación por la palabra hablada. Ves a Dios en su increíble sabiduría, su poder, intencionalidad. Se nos muestran los límites que Él estableció en la creación. Vemos a Dios diseñando la creación con la intención de que el ser humano se desarrollara, floreciera y extendiera el reino de Dios a lo largo de su creación. Entonces vimos también que la primera audiencia para quien se escribe esta historia fue el pueblo hebreo, a quienes Moisés acababa de liberar de la tierra que fue su cautiverio. Así que numerosas generaciones nacieron, crecieron y vivieron en Egipto como esclavos. Así que aquí fueron influenciados con muchas ideas de todo tipo acerca de Dios que no eran ciertas. Ellos no se veían a sí mismos como un grupo para el que Dios tenía un propósito, no se vieron como el pueblo que Dios tenía para él. Entonces tienes a Dios estableciendo a los hijos de Israel como un pueblo para él y determina como el valor central para este pueblo la alfabetización bíblica. Si ellos van a florecer y desarrollarse, primero que nada, tienen que saber quién es Dios, mientras Él se revela a sí mismo a través de la historia. Ellos sabían que descienden de Abraham y cuáles habían sido esas promesas que les da para establecer su identidad y su propósito. Vemos que Dios los está llamando a ser un pueblo distinto a todos los pueblos del mundo, porque Dios ha establecido a través del pueblo hebreo el cumplimiento de la promesa que él menciona en Génesis 3:15, que efectivamente vendría una semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y vimos el diseño de Dios para formar su pueblo mientras entramos en esa era de los patriarcas, cómo Dios llama a un hombre de la oscuridad y he aquí Abraham. Y también vimos que en la era de la creación antes de la caída, el diseño de Dios para la humanidad era que entendiera que Dios es absolutamente bueno en su naturaleza y que todo lo que hizo era con el propósito de hacerlo bueno y extender su reino, y que Dios diseñó todas las cosas con el propósito específico de que el hombre gobernara toda su creación.
Pero este gobierno debería ser a través de la palabra hablada de Dios. Y luego vemos que una serpiente entra en el jardín y a este ángel caído, cuyo objetivo era tomar el dominio que Dios estableció para que Adán y Eva gobernaran y desempeñaran este gobierno simplemente creyendo la palabra de Dios y apoderándose de ella en medio de la vida en el jardín. Así que el enemigo entra al jardín y sugiere que Dios no es bueno, que su palabra no es cierta, y entonces vemos a Adán y Eva que comienzan a tomar decisiones basadas en lo que ven, que el árbol es hermoso a la vista y bueno para comer, y esa es su perdición. Entonces, en lugar de ser personas que viven por lo que Dios ha dicho, caminando basados en esa verdad, obedeciéndole y apropiándose de ella en el huerto, ves que se convierten en personas que caminan por vista, que toman decisiones basadas en lo que ven en lugar de en lo que Dios dice. Entonces, lo que vemos después es un poco de la próxima generación y lo que dice acerca de la fertilidad. Dios les dice que sean fructíferos y que se multipliquen. Pero ahora toda la creación viene de una imagen rota y caída de Adán y necesita redención. Entonces, lo que tenemos aquí es el establecimiento del Evangelio. Ahí, en la era de la creación, vemos que Adán y Eva son responsables de pasar el Evangelio a sus hijos y podemos ver que ellos lo hacen, pues ahí tienes a Abel, que viene a Dios a través del sacrificio aceptable. Y en hebreo se refiere a este sacrificio de Abel, que él entendió lo que él estaba haciendo, que la forma en que debía acercarse a Dios era a través de la expiación sustitutiva, la sangre inocente por la del culpable. Y tenemos un contraste ahí con la ofrenda de Caín que él presentó y no fue aceptable para Dios, pero Dios le da otra oportunidad diciéndole: Caín, el pecado está a tu puerta. ¿Vas a vencer al pecado o será el pecado que te venza a ti? ¿Y qué hizo él? Tomó una decisión basada en, no sé, el orgullo. Dice en Primera de Juan que él era del maligno, quien obviamente fue arrogante, y Caín decidió no caminar a la manera de Dios y como resultado de eso mató a su hermano. Y es ahí que vemos el simple establecimiento del dominio. Se muestra el dominio horizontal, que en lugar de ser el hombre sobre toda la creación, todo lo creado, se da de un hombre sobre toda la humanidad. Tenemos que 10 generaciones después, donde se nos presenta Noé y al mero comienzo de la historia, se nos presentan a los descendientes de Set, que habían invocado el nombre del Señor, pero dejaron de hacerlo y ahora toman decisiones basadas en lo que ven. Y lo que dice muy claro en las Escrituras es que los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres, que son hermosas, y comienzan a casarse entre ellos. Y vemos aquí la evaluación de Dios de la situación. Tal como Dios evaluó todo en el jardín, Dios evalúa cada pensamiento y tendencia del corazón del hombre, y era solo lo malo de continuo, por lo que Dios decidió destruir a la humanidad a través de un evento global. Dice que Noé encontró gracia ante sus ojos y vemos que la teología de Noé brilla cuando el diluvio termina y la tierra está seca, y sale fuera del arca y construye un altar al Señor y le ofrece sacrificio aceptable al Señor, el derramamiento de la sangre del inocente en nombre del culpable. Así que vemos aquí ya el entendimiento de aquellas generaciones después del diluvio que vienen a Dios a través del camino establecido por Dios, la expiación sustitutiva. Dice muy claramente en el texto que Dios olió los aromas del sacrificio, que de estos animales limpios ofrecidos, y estos hicieron que la ira de Dios fuera satisfecha. Pero tienes nuevamente a Dios repitiendo: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. Y así Noé tuvo 3 hijos, y entonces se nos presentan las genealogías después hasta la torre de Babel, hasta la generación de Sem, un hijo de Noé. Y pasamos por esas genealogías hasta abajo, donde se nos presenta Taré. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Pero ¿por qué estas historias en particular? ¿Por qué presentarnos estas historias? Porque estas intentan que estos hebreos recién liberados comprendan la guerra espiritual y la formación espiritual. Entonces, ¿cómo es que Dios hace lo que hace? Hay un método,
hay un patrón de lo que Dios hace con su pueblo. Cuando les hace una promesa, ¿qué es lo que Dios espera de ellos? ¿Y cómo les ayuda a esperar en el cumplimiento de sus promesas? Bueno, pues es a través de la fe, que es lo que complace a Dios. Así que puedes tener la certeza de que Dios está interesado en desarrollar tu fe, lo cual requiere, por supuesto, un curso de acción, un camino por el que te llevará a Dios. ¿Pero por qué? Para que puedas ser una persona de fe. Es para ello. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él lo es y que es recompensador de los que casualmente le buscan. No, sino de los que le buscan con diligencia. Entonces Dios está interesado en aquellos que buscan su corazón. Debemos entender que no debemos ser personas que caminan por vista, sino personas que crean y actúen conforme a cualquier cosa que Dios diga que actúen, buscando a Dios con todo su corazón. Uno de mis versículos de vida es Romanos 15:4. Hemos mencionado este antes y Pablo hace esta declaración en el capítulo 15, versículo 4 de Romanos, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que la vida fuera del jardín necesita un GPS, un sistema de navegación, y Pablo dice, en referencia a las Escrituras hebreas, que éstas se escribieron antes para nuestro aprendizaje acerca de cómo navegar la vida y cómo navegar el quebrantamiento en el que nos encontramos de acuerdo a lo escrito. Este aprendizaje es a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. ¡Wow! Así que conociendo la historia, el consuelo de las Escrituras, ¿qué hará con nuestros corazones? Lo que hará de nosotros es que seremos personas de esperanza, personas de fe. Y les digo que hoy, como siempre, lo que el mundo ha necesitado son personas con esperanza, con fe, que entiendan a Dios, que caminen en sus caminos y comprendan quién es Dios y lo que Él hace. Hasta aquí lo que hemos visto es que Dios llama a Abraham de las tinieblas y en Josué 24, antes de la partida de Josué, él revisa la historia y nos da una idea de dónde exactamente desciende Abraham y nos dice claramente que desciende de Taré, quien era un idólatra. Entonces, cuando Abraham es llamado por Dios, lo llama de la oscuridad a la luz, lo llama del quebrantamiento personal y cultural para enseñarle a él y también a nosotros, quienes observamos su vida, la manera de caminar con él por fe. Así que de la misma manera como Dios hizo con los patriarcas, es exactamente lo que hizo con los hijos de Israel y también lo que hace con nosotros. Tenemos aquí, y lo veremos en detalle, lo que llamo la brecha o el gap line, que es el proceso de formación espiritual en el que Dios trae a todos los que caminan con Él por fe. Dios primero da una promesa y después Él no hace nada por un largo periodo y luego cumple esa promesa, pero en esa brecha es donde el pueblo aprende a caminar con Él por fe y que en medio de las pruebas, los desafíos y simplemente el quebrantamiento de la vida, vamos a ver gente que cree que Dios es bueno, que su palabra es verdad, o vamos a ver personas caminar en consecuencia a lo que ve. Entonces lo que vamos a ver es que a través de la vida de Abraham, Isaac y Jacob es que este proceso de formación espiritual no depende de ninguna manera de la perfección del caminar de la persona que responde al Dios vivo, sino del compromiso de Dios con esa persona de cumplir las promesas que Él ha hecho. Así que vemos rápidamente un par de textos para sentar base en el Nuevo Testamento. Jesús habla de las dos formas de vivir en los evangelios. Así que no es algo nuevo de la era del Evangelio, es decir, no es la primera vez que se mencionan las dos maneras de vivir cuando Jesús habla de entrar por la puerta estrecha y evitar la puerta ancha y el camino espacioso, porque éste lleva al camino de destrucción. ¿De dónde lo saco? O incluso de dónde lo saca Jesús, de dónde saca esto. Pues él estaba inmerso en las escrituras del Antiguo Testamento, conocía las dos formas de caminar
¿Y qué es lo que hace? Le llama a esa generación a ser muy sabia y muy perspicaz y que hallen discernimiento, que entren por la puerta correcta, la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Dónde podemos encontrar este texto? Bueno, pues lo encontramos en Lucas 13, del 22 al 30, y lo voy a leer y quisiera que me sigan en sus Biblias. Lucas 13, 22, 30, y la palabra de Dios dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiéndoos dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti comimos y bebimos, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí estará el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, ¿cómo se relaciona esto del camino estrecho, esta exhortación de entrar por el camino angosto? Y después dice Abraham, Isaac y Jacob. Así que vemos que debe haber alguna conexión con la cual nos hablen del camino angosto. Y es que ellos nos los mostrarán, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de Abraham. Es el Dios de nosotras, de cada persona a la que llama a ser parte de esta historia, por lo que el patrón que usa con esas personas es el que usa con nosotros. Más adelante, en Mateo 7, 13 al 14, Jesús otra vez advierte a su pueblo: entra por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha y el camino ancho que llevan a la destrucción, porque hay muchos que entran por ella, porque la puerta es angosta y difícil es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Siempre he pensado que la vida cristiana es mucho como de esta manera, en el sentido que la vida cristiana es fácil por un lado, porque tú no haces nada para ganarla, pero por otro lado es difícil, porque el mundo entero va en una dirección diferente, lo que significa que estamos luchando en este lado, en este extremo, contra la corriente de la cultura que va en la dirección opuesta, lo que significa una clara exhortación de hacer un gran esfuerzo de nuestra parte para aprender a negarnos a nosotros mismos y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo para cooperar con el Dios vivo. Así que el camino que tienes aquí en la era de los patriarcas son 100 años del caminar de Abraham con Dios, desde el momento en que lo conoce, cuando él tiene 75 años, hasta su muerte, cuando tiene 175 años. Tiene 180 de la vida de Isaac y 147 años de la vida de Jacob, y los 110 años de Josué. Todo esto en Génesis solamente. Pero ¿por qué todos estos detalles? Como por ejemplo detalles de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los hebreos debían aprender acerca de esto? Pues debían comprender cuál es la fe del impío y que ellos deben ser personas de fe, y tienen una ilustración de cómo Dios juzga a una región del mundo debido a su depravación. Deben entender el peligro de mezclarse con los cananeos. Y este es el porqué de la historia, porque los hebreos entrarían a la tierra prometida y debían estar conscientes de que hay una puerta estrecha y angosta en la forma de vivir la vida en esa tierra, en la tierra de Canaán. Dios no destruye a los justos
con los malvados. Y eso está muy claro en la era de los patriarcas. ¿Por qué es importante saberlo? Pues porque es lo que va a pasar en Canaán. Los injustos serán destruidos y deportados de la tierra, y los hijos de Israel querrán tomar esa tierra que Dios les ha dado para demostrar una vez más que Dios juzga a los malvados, pero no los juzga junto con los justos. También se nos dan detalles, pero muchos detalles al finalizar el libro de Génesis acerca de la vida de Judá. Vemos que se nos presenta cómo es de niño, después cuando es un adulto joven y después cuando es adulto se casa con una mujer de Canaán, casa a sus 3 hijos con mujeres cananeas, bueno, con varias mujeres cananeas, pero con una de ellas él tendrá un par de gemelos. Entonces tienes muchos detalles sobre Judá y vemos hasta el final del libro cuando Jacob está acostado en su lecho y llama a sus hijos alrededor de él para bendecirlos antes de morir en Egipto, y separa a Judá y le da a él la bendición del primogénito, y es a través de él, le dice, es a través de él que va a venir el Silo. Así que tenemos todos estos detalles, pues es importante para que los hebreos comprendieran todas estas historias que hay en el libro de Génesis y porque también debemos entenderlas nosotras, entender esas cosas. Así que, ¿quién es Dios para estas personas que están profundamente destruidas, afectadas por una cultura quebrantada? Son a quienes Dios sacará y los llevará a un proceso para formarlos espiritualmente, para enseñarles que confíen en Él y formarlos para que se cumpla el propósito que Él tiene para sus vidas. Y en esta mezcla de historias tenemos la historia de Job también que sucede durante este tiempo. Estas historias están ahí para demostrar que hay personas que se atreven a creerle a Dios, que toman a Dios y su palabra en serio y caminan con Él por fe en medio de un mundo quebrantado, para que la gente sepa por observación que hay un Dios vivo, que no hay un Dios que pueda solamente crear en tu mente ni en tu imaginación, que pueda hacer lo que el Dios de Israel ha prometido hacer por su pueblo. Así que demos un vistazo en el principio cuando se nos habla de Abraham. En Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Ahora no voy a leer muchas escrituras, pero sí voy a mencionar muchas, pero quiero que estés seguro y vayas a casa y repases algo de todo esto y lo leas por ti misma. Dios se presenta a Abraham, pero al final del capítulo presenta todos los componentes con los que él tiene que trabajar. Entonces Abraham es descendiente de Taré, quien tiene un hermano. La esposa de su hermano ha muerto, así que él asume la responsabilidad de su sobrino Lot y nos presenta también a la esposa de Abraham y su nombre que es Sarai y ella es estéril. Y en medio de esto es que Dios hace esta increíble promesa en el capítulo 12 y la palabra dice que el Señor le dice a Abraham, sal de tu país, de tu familia y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Entonces, ¿qué es lo que promete Dios? Dios promete una nación, una tierra, una bendición, y todas estas son promesas que están orientadas al futuro y todas requieren que Abraham simplemente le crea a Dios. Promete hacer algo que Abraham es incapaz de hacer por sí mismo. Entonces estas historias están aquí para mostrarnos que Abraham es limitado, pero Dios no está limitado por las limitaciones de Abraham, que Dios cumplirá toda promesa y todo lo que sea necesario para hacer lo que Él ha prometido que hará. Así que Dios hace sus promesas y vemos en el versículo 4 que Abraham partió de su tierra después de que el Señor ha hablado mucho con él y dice que tenía 75 años cuando Dios le habló y él respondió, así que toma a Sara su esposa, a Lot, el hijo de su hermano y todas las posesiones que tenían, a toda la gente que requeriría y salen de Aram.
Así que todos van a la tierra de Canaán y Abraham pasa a través de esta tierra y acampan en el lugar de Siquem y hasta la encina del Moré. Después descubriremos más acerca de este lugar en particular, pues más tarde Jacob también tendrá un episodio ahí. Y los cananitas estaban ahí en la tierra. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, ¿qué es lo primero que hace cuando llega a esta tierra? Pues él construye un altar para el Señor. ¿Qué es lo que entiende Abraham? La expiación sustitutiva, que es la manera en que cualquier persona puede tener una relación con el Dios vivo a través del derramamiento de sangre inocente a favor del culpable, lo cual ya Dios lo había establecido en el jardín cuando dio esa imagen de redención, cuando mató a ese animal para cubrir la desnudez del hombre. Así que lo que vemos es que su llegada a la encina de Moré, ahí construye un altar y luego se mueve de ahí a Betel y de nuevo construye un altar al Señor e invoca el nombre del Señor. Y después, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede a continuación es que en esa tierra ocurre una hambruna. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Pues lo que prometió es: voy a bendecir a los que te bendicen, maldecir a los que te maldicen. ¿Y qué está haciendo Dios? Pues Él va Él va con Abraham a Canaán. Dice: voy contigo a Canaán. Entonces, una hambruna en la tierra y sucede y Abraham comienza a caminar por vista, en lugar de que camine por medio de lo que Dios ha dicho. Él ve la hambruna y él entonces dice: ¿qué hago? ¿No? ¿Pero qué es lo que sabía ahí Abraham? Pues no recuerda lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que hace? Pues baja a Egipto, que él ha visto, sabe que es una tierra próspera, fértil y es una tierra exuberante. El Nilo es productivo. Entonces, ¿qué hace? Pues no ora a Dios, no busca la guía de Dios, sino que toma a Sara y se van a Egipto. Y conocemos la historia. Abraham arroja a su esposa por delante, debajo del autobús, y organiza este drama y dice: ¿sabes qué? Temo por mi vida. Ellos me matarán y esto es lo que tú puedes hacer para protegerme. No importa que Dios haya hecho una increíble promesa de que Dios era su protector, que prometió bendecir a aquellos que lo bendijeran y maldecir a aquellos que los maldijeran. Entonces, lo que vemos es que no está actuando en fe. Y como resultado de esto, ella es llevada a la casa del faraón. Dios interrumpe esta situación y, para no hacer tan larga la historia, ellos son deportados y regresan a la tierra de Canaán. Lo primero que hace cuando llega a la tierra de Canaán es regresar al altar que construyó anteriormente, donde se encontró con Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta excursión? Que Dios está comprometido contigo aunque tu fe no sea perfecta. Dios está comprometido contigo para demostrar que Él es el Dios vivo y que Él es digno de confianza y que a pesar de tu falta de fe, Él nunca fallará a sus promesas. Así que aquí tienes al comienzo de la historia este viaje a Egipto y la estrategia de Dios, que es hacer promesas que siempre requerirán de fe para esperar en Él. Otro de mis versículos de vida es Isaías 64:4, en donde se hace esta declaración: desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que espera en él. ¡Wow! Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios al darle a Abraham la promesa en la tierra de Canaán? Pues que supiera que Dios proveería incluso en la hambruna. Pero ¿por qué era importante que los hebreos supieran esto? Pues porque mientras ellos estuvieran en el desierto verían a Dios proveyéndole agua. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo constantemente en ese tiempo? Pues ellos murmuran. Ellos dicen: Dios quiere matarnos, pero ¿por qué Dios los redimiría para matarlos? Entonces tenemos todo esto siendo plasmado para todos nosotros, para mostrarnos que si tienes una promesa de Dios, no importa cuán borrosas y sombrías sean tus circunstancias. Así que en el capítulo 15 tenemos a Dios
apareciéndose a Abraham nuevamente y le hace una promesa personal y reafirma que no será con el sirviente de esa casa en quien se cumplirán sus promesas, sino que Dios le dará a ese hijo. Y probablemente ya mencionamos esto, pero lo que Dios hace es hablarle en este capítulo y le hace una promesa sobre el futuro. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios está estableciendo lo que va a suceder en el futuro y es esperar en el futuro. Y muchas veces pensamos que tenemos la idea de cómo Dios lo va a hacer y luego nos enojamos con Él porque no hace lo que nosotros tenemos idea que Él iba a hacer. Pero tenemos aquí a Dios mostrándonos continuamente que Él se comprometió con algo, pero siempre se requerirá de temporadas de esperar en el Señor. Y sabes, si esperar fuera muy fácil o fuera más fácil, todos lo harían. Creo que esperar es lo más insoportable, lo más doloroso que puedes hacer si buscas caminar con Dios. La espera comunica: Dios, estoy confiando en ti. No voy a recurrir a mis propios recursos, a mi propia sabiduría, solo me voy a quedar con las promesas de Dios. No parece esperanzador, no parece seguro que suceda en mis circunstancias naturales, pero lo que es seguro es que tú has dado tu palabra en medio de la situación. Entonces lo que tenemos aquí es que la promesa lleva consigo una línea de tiempo en la que Dios va a obrar. Más adelante, en Génesis 17, vemos a Dios de nuevo hablando respecto a instruir el derecho de la circuncisión, que dice que de ellos se van a levantar reyes y serán una nación que produzca reyes, y estas son promesas respecto al futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que es importante para ellos conocer estas promesas y comunicarlas a la próxima generación. Así que tienes eso bien establecido. Todavía tienes aún ahí el capítulo 18, donde los ángeles se aparecen a Abraham y él les prepara algo de comida, y tenemos esa conversación que toma lugar, pues vemos al ángel del Señor diciendo: le ocultaré a Abraham lo que está a punto de suceder, y tienes todo este escenario en el que Abraham toma su lugar y alaba basado en una verdad que está registrada en Génesis y que fue registrada para los hebreos durante el desierto, cuando van a la tierra de Canaán, y así sucesivamente. Y esta palabra dice que Dios no destruye a los justos con los malvados. ¿Y qué hace Abraham? Pues comienza esta negociación en oración por Lot y por su familia, orando y esperando que Lot haya sido de alguna manera una buena influencia en Sodoma, y por eso ora pidiendo por 50, por 40, por 30 y por 10 personas, con la esperanza de que al menos haya ganado a su familia y tal vez a uno o dos más. Y no fue así, tenemos la destrucción ahí, pero vemos a Dios hablándole, y aunque él ha fallado en el camino y aunque no ha ejercitado su fe en las promesas de Dios perfectamente, Dios está comprometido con él y le muestra confianza a Abraham, mostrándole lo que él hará en el futuro. En el capítulo 20 tenemos otro escenario, algunos años después de esto, donde Abraham baja a Abimelech, ahí en Gerar, porque hay una hambruna de nuevo en Canaán, y vemos a Dios que está protegiendo a Abraham, a pesar de que nuevamente arroja a su esposa debajo del autobús porque teme por sí mismo. Pero lo que tienes aquí en el capítulo 20 es la muestra de su estrategia. Pienso que Abraham debió haber tenido esta conversación con Sara antes de entrar a la tierra prometida. Seguro cuando dejó atrás su cultura, cuando dejó atrás a su gente y cuando salía de su parentela, él y su esposa tuvieron quizá esta conversación en la que le dijo: cariño, vamos a un lugar donde no sé nada de ese lugar, no sé nada sobre estas personas, pero sí sé que eres una mujer realmente hermosa. Así que cuando vayamos ahí para protegerme, quiero que pretendas ser mi hermana y finge no ser mi esposa, porque tendré miedo. Así que vimos
la primera vez que él peca, ¿no? Donde se comete este pecado, y ahí es en Egipto donde sucede. Y eso mismo sucede aquí con Abimelech. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Abraham sale con una estrategia para navegar su vida. Y les puedo asegurar que siempre a nosotros se nos ocurren estrategias pecaminosas para protegernos a nosotros mismos. Pero lo que Dios ha hecho es darle una promesa. Así que la estrategia que Dios tiene para Abraham es simplemente que él crea en la palabra de Dios y que se la apropie en circunstancias difíciles y desafiantes donde él ha fallado nuevamente. Sin embargo, Dios está aún comprometido con él, porque ¿qué es lo que Dios diseñó para nosotros? Pues su diseño para su pueblo es que seamos personas de fe. Así que vemos a Dios buscando a Abraham, así como lo hace con nosotros, hasta que se convierta en ese hombre maduro en la fe. Y esto es en el capítulo 22, cuando Dios se le aparece nuevamente y le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Así que ahora él ha estado caminando con Dios durante probablemente unos 38 años. Isaac probablemente ahora tenga unos 13 años, en ese momento me refiero, tal vez un poco mayor, y tiene el mandato de Dios de toma a tu hijo, tu único hijo, y mátalo en el monte donde Dios te mostrará. ¿Qué tenemos aquí? Que Dios le muestra y le demuestra a él que todas las promesas de Dios están en ese niño, que puede confiar en Dios y le puede confiar a su hijo. Y entonces dice el Nuevo Testamento que Abraham le creyó a Dios y creyó que Dios le iba a resucitar de entre los muertos. Así que ha ido de un hombre de 75 años, como lo veíamos en la introducción, y que ahora 38 años después este hombre está caminando con Dios por fe, pero no ha sido un camino perfecto. El Dios de Abraham es el Dios de Isaac, así que vemos lo mismo suceder con Isaac cuando nos presenta a Isaac en el capítulo 25. Tenemos todo ese drama entre los dos niños y tienes esta profecía cuando Rebeca está embarazada y ella simplemente tiene esta guerra en el útero, y ella acude al Señor y ora para saber qué está pasando, y Dios le responde y le dice que hay dos reinos ahí en su vientre, y le dice que el más joven va a servir al mayor. Entonces nos presentan a Jacob, que incluso desde el útero está buscando reemplazar a su hermano. Y aquí tienes esa promesa donde Dios reveló lo que va a hacer, que ha elegido a Jacob, y que es por medio de él que va a cumplir las promesas de Dios a través de que las que hará a través del Mesías, o es por Jacob que va a llegar el Mesías. Así que no quiere decir que Dios no ama a Esaú, pero al menos Esaú sí ha rechazado a Dios, ha menospreciado la bendición de Dios, despreciando su primogenitura, por ejemplo. Realmente a Esaú no le importan las cosas de Dios, pero Dios no eligió tampoco a Jacob porque le importaran las cosas de Dios, porque lo vemos cuando nos presentan a Jacob, que es una persona intrigosa, engañadora, mala. Yo no quisiera a Jacob como vecino, no me gustaría estar casada con él, ni siquiera lo querría dentro de mi familia, así que él es un intrigoso desde el principio. Sin embargo, vemos que Dios está comprometido con él. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, y debido a que Dios hizo una promesa a Abraham, lo que significa que Dios se quedará con Jacob hasta que cumpla todas las promesas que ha hecho sobre su vida. Tenemos a Jacob huyendo de su hermano, y él va a Labán y estuvo ahí durante 22 años, y antes de que se vaya se encuentra con Dios y Dios promete que lo traerá de regreso a la tierra. Así que tienes 22 años de grillos donde no pasa nada, en los que simplemente vive su propia vida operando como un engañador y mostrando quién él es en realidad. Es muy bueno en eso. Podrías escribir un libro sobre ello, podría tener su propia cadena televisiva o su reality show de cómo ser un engañador y cómo un engañador puede salirse con las suyas en todas las cosas que hace. Pero lo que vemos aquí es que hay un encuentro con Dios al final, y
lo envía de regreso y Dios le hace increíbles promesas, pero aún no ha terminado con él. Jacob regresa y con lo que ve, crea una estrategia. Así es como va al encuentro con su hermano. Él organiza cómo va a llevar sus posesiones, a sus muchos hijos y todas sus esposas, colocando a sus favoritos hasta el final. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, pues Jacob demuestra que todavía está comprometido a salvarse él mismo de la mejor manera que puede. ¿Y por qué? Pues porque él cree que su vida está en peligro. Pero su vida no está en peligro. Mientras tenga una promesa de Dios, Dios prometió hacer algo en su vida y a través de su vida y no se detendrá hasta lograr ese propósito. Así que tienes la continuación de esa historia donde él tiene 12 hijos. Como resultado de eso, entonces, ¿a quién elegirá Dios entre esos 12 hijos para realizar esas promesas? Bueno, pues de esos 12 hijos, Dios elige a Judá para hacer eso, pero también nos presentan la historia de José, y José se nos presenta en el capítulo 17, cuando Dios le habla y le da un par de sueños, y a través de estos sueños, sus hermanos e incluso él y su padre y su madre entienden que sus hermanos se inclinarán ante él. Esto sucede cuando José tiene como alrededor de 17 años, así que 22 años después, él es reunido nuevamente con sus hermanos. Lo que vemos a lo largo de cada una de sus vidas o de estas vidas es que Dios le hace una promesa en un momento determinado de su vida y luego pasan por estos altibajos en donde aprenden a confiar en Dios y a caminar por fe. En momentos vemos que lo hacen de una manera fantástica, pero luego no sé qué pasa, pero comienzan a guiarse por lo que ven, en lugar de guiarse con lo que dice Dios, pero Dios se queda con él, porque Dios está comprometido en desarrollar la fe de su pueblo. Por eso Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que llegamos a Judá eh, cuando ellos saben que Dios ha cumplido estos sueños y tenemos a toda la familia emigrando a Egipto, tal como Dios lo prometió a Abraham que sucedería y le dijo que estarían durante 400 años en ese lugar de cautiverio. Pero antes de que estos sean liberados, tienes a Jacob actuando por fe, que es lo que él entiende. Pues él entiende que las promesas de Dios están ligadas a la tierra de Canaán, a pesar de que él pues está viviendo en Egipto, porque les dice a sus hijos, hijos, asegúrense de que mis huesos estén enterrados en Canaán. Incluso vemos también a José al final de su vida que dice, lleven mis huesos de regreso cuando Dios los lleve de regreso a la tierra prometida. Y luego comenzamos a introducirnos en el Éxodo y la era del Éxodo. ¿Qué vemos? Pues que llevan los huesos de José de regreso a la tierra de Canaán. Así que ¿a quién vemos en todo esto, en medio de todo esto? Pues es a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el énfasis no está en Abraham, Isaac y Jacob, sino siempre el énfasis es en Dios. Así que cuando tienes una promesa de Dios, puedes llevarla al banco y obtener su cumplimiento. Tener una promesa de Dios es tener todos los recursos que necesitas, absolutamente todos, para entender lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Es necesario conocer las promesas de Dios y saber que Él las respaldará y no lo harás tú con tus recursos, sino que Él lo hará con todos los recursos necesarios, porque Dios no está limitado, Dios no tiene límite. Así que tienes esa línea de tiempo y tienes ese espacio de vida, ese gap line, y entonces tienes este tiempo que pasa entre cuando Dios da sus promesas y el cumplimiento de estas promesas. Así que en este lapso es donde desarrollamos nuestros músculos espirituales, nuestro músculo de la fe. Dios nos coloca en esta escuela de la fe, la escuela
que yo llamo esta escuela de la brecha o esta escuela del gap line, donde Dios hace algo increíble en nuestras vidas. Es como estar en un programa de maestría. Yo no tengo una maestría, pero es como si Dios te pusiera en ese programa de maestría donde vas a graduarte como una persona de fe. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues el primer curso que tomas es el programa de espera que te hará una persona de fe. Es el paso del tiempo. Hablamos de esto antes, porque cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, no la cumplió durante 25 años. No tuvo en 25 años ese hijo de la promesa hasta que él tenía 100 años y nunca heredó la tierra de Canaán. Lo único que tenía antes de morir era un terreno para ser enterrado y el cual él mismo compró. De la misma manera sucedió con Isaac y con Jacob. Ninguno de ellos realmente poseía ni tenía derechos de propiedad en Canaán, lo cual significa que cada vez que Dios hace una promesa, Él no está limitado por su tiempo o por tu tiempo. Más bien lo que tenemos que hacer es esperar el tiempo en que Él cumplirá esa promesa. Lo que Él prometió es lo que Él va a cumplir. Tú puedes estar seguro que entre las promesas de Dios, Él va a utilizar un tiempo y un tiempo que Él ya ha determinado. Es así como la salvación. Dios me salva en Cristo Jesús. Él dijo, quien invoque con su boca el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Pero no seré liberado de la presencia del pecado hasta que lo vea a Él, lo que significa que estaré en esta vida viviendo una batalla de fe por el resto de mi vida, esperando en fe, como lo dice en Juan, dice en esta primera epístola que cuando lo veamos seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que ahora es posicionalmente una verdad, pero no será completada a plenitud esa promesa hasta ese día. Así que hay un tiempo en cada área de nuestra vida cristiana. También tenemos el sufrimiento, como cuando Abraham y Sara bajaron a Egipto. ¿Quién sufrió en ese trato? Bueno, pues Sara sufrió. Quiero decir, creo que probablemente fue un pequeño conflicto matrimonial por ese trato. Debió haber un conflicto, no lo sé, pero ciertamente hay otros sufrimientos también dentro de estas historias sucediendo. ¿Crees que, por ejemplo, Agar sufrió como resultado de haber sido traída a la escena? ¿Sufrió como víctima? ¿Crees que hay necesidad de perdón en ella, que tuvo que perdonar a otros debido a la injusticia y la falta de equidad? Entonces, lo que tenemos aquí es que nos está mostrando o revelando a través de las historias que no... estas historias no me gustaría llamarlas secundarias, pero sí son historias de apoyo a lo largo de la era de los patriarcas. Así que aquí tenemos cómo es que Dios toma a personas realmente destruidas, quebrantadas, desordenadas, y las convierte en personas de fe. Debe haber mucho sufrimiento y debido al quebrantamiento de estas relaciones es que este mundo debe tener también un gran aprendizaje acerca del perdón. En realidad, esto es lo que se resalta en la vida de José. Recuerden cuando su padre muere, los hermanos piensan, oh no, ahora sí vamos a pagar lo que le hicimos, ya viene, él se va a desquitar con nosotros. Y lo que sucede es que José, en este tiempo de espera, ya había trabajado en ello. Él dice que lo mejor que puedes hacer es esperar a que las promesas de Dios se cumplan. Y le dice, lo que ustedes hicieron para mal, en el plan de Dios fue para bien. Ya ustedes están perdonados. Entonces tenemos este problema del sufrimiento desempacando también el camino del perdón. ¿Y qué pasa? En este tiempo, en la brecha, mientras esperas, pues ahí en ese tiempo lo que debes saber es que Dios tiene que reflejarse en las relaciones horizontales. Y eso no es duro y no es complicado, pues sí, pero es ahí donde florece la fe y es donde la fe da fruto.
pues somos conformados a la imagen de Cristo. Ahí es donde Dios hace el trabajo profundo en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Cristo. Así que vimos que estas heridas autoinfligidas por Abraham fueron resultados de no caminar con Dios por fe perfectamente durante su vida. Quiero decir, Abraham perdió a Ismael y nunca pudo ver, nunca lo volvió a ver, nunca pudo ver a su hijo de nuevo después de que lo despidió junto con Agar. Entonces, él experimentó una gran pérdida y fue algo causado por él mismo, porque simplemente él no esperó en Dios. Así que vemos también que está la victimización. Tienes a los padres de Raquel y Lea, todo ese drama que se desenvuelve porque Jacob se casó con varias esposas y creo que él creó muchos conflictos horizontales entre todas ellas. Así que tenemos el perdón por la traición, la calumnia, el encarcelamiento injusto de José. Así que Dios está resolviendo todo esto. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no simplemente nos salva y nos lleva al cielo con Él? Pues porque Dios tiene como prioridad el desarrollo de nuestra fe y lo hace en medio de un mundo quebrantado como el que acabamos de mencionar, entre personas quebrantadas para demostrarle a un mundo perdido, quién es Dios realmente. Así que vemos que los que caminamos con Dios, esperamos a ver las promesas y su cumplimiento de esas promesas, somos observados por el mundo para que todos los que observan nuestras vidas pues vean y tengan esperanza. Así que las cosas que fueron antes escritas se escribieron para nuestro aprendizaje, se escribieron para que tengamos paciencia. ¿Y para qué necesitamos paciencia? Pues porque se necesita tiempo para desarrollar esa fe y ese tiempo requiere de paciencia. Recuerdo que después de que Stan estudiara su doctorado, una noche me acosté en la cama junto a él y Stan es mi esposo y él tiene estudios en el Antiguo Testamento y bueno, tiene muchas cosas ya en su cabeza y esa noche recostada junto a él le dije a Dios, ¿no sería genial que esta noche hicieras como una transferencia, como las transferencias bancarias, de su cabeza a mi cabeza? Esta es la noche, Señor, sería increíble, haz esta transferencia, lo creeré en el nombre de Jesús, aleluya. Y me acosté y desperté en la mañana y creí, nada, grillos, no ha pasado nada. Entonces dije, está bien, te daré un par de oportunidades más, Señor, por si acaso, y seré como esa viuda insistente o como esas personas que tocan a la puerta. Si quieres que yo sea perseverante, que persevere por ti, continúe tocando la puerta, entonces pues lo voy a hacer y Señor, hoy sería una buena noche para esta transferencia de su cabeza a la mía. Y me despierto en la mañana y nada, no pasó nada. Y la tercera noche pienso, esto sería genial, Señor. Y fue como si una voz dijera, esto lo tienes que obtener por tu cuenta. ¿Ven? La disciplina de aprender a caminar con Dios por ti mismo. Dios no nos conecta a una computadora cuando somos salvos para hacer una descarga instantánea y que seamos creyentes completamente maduros. No, nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación. Tenemos que hacerlo como también tenían que hacerlo los del Antiguo Testamento. Así que no es diferente hoy. Entonces, ¿cuál es la puerta estrecha? Pues la puerta estrecha es también la fe, es el camino de la fe. ¿Cuál es el camino angosto? Es la oportunidad de caminar en la verdad, aunque duela. Cuando te han hecho daño, cuando has sido calumniado por la gente, necesitas perdonar. Es ahí donde se ve si has aprendido paciencia, si has aprendido a esperar en el Señor. Aprendes a ofrecer perdón a las personas cuando has determinado esperar en el Señor y así sucesivamente. Así que la puerta estrecha, el camino angosto que conducen a la vida eterna, hay una recompensa al final. Creo que a veces olvidamos que hay una conclusión en todo esto, que estamos atrapados aquí en el camino yendo hacia allá. De la misma manera, ahí está la puerta ancha y el camino ancho que conduce a la destrucción y la destrucción eterna. Hay muchos que van por ese camino,
porque es más fácil. Es el camino de menor resistencia, es decir, es fácil vivir una vida de incredulidad, pero ¿cuál es el fruto de esa vida? La destrucción eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en nosotros para ser su pueblo, el pueblo de Dios? Pues busca personas comprometidas con Él, que caminen por fe. Para volver a estas historias y decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios que tengo yo. Y debemos conocerlos y ver cómo se revela en esas historias y cómo actúa, porque Él no hará nada diferente en mí porque soy especial, soy linda y estoy en el siglo XXI. No, Él usará el mismo método conmigo que usó en el pasado, sin excepciones. Siempre digo algo que aprendí con mi hija. Él es así y Él así lo hace. ¿Cuáles son algunas verdades que aprendemos de Dios y del hombre desde la era de los patriarcas? Bueno, pues Abraham nos enseña a caminar por fe, a confiar en que Dios hará lo que dijo que haría y simplemente esperar en Él y vivir sin maquinar. La mayor evidencia de que estás caminando en incredulidad es maquinar tu propia estrategia. Obtendrás la recompensa de tu plan porque obtendrás lo que solo tú puedes hacer. A través de la fe es como podrás ver a Dios hacer lo que Él ha prometido hacer y que tú no puedes lograr, no puedes obtener por ti mismo. Isaac nos enseña a orar y esperar en Dios para entender que las cosas nunca son como parecen, pero él nos enseña que la vida de fe nunca es apresurada porque ve su vida y cómo él piensa y cómo él se ve y en ese momento en que lo vimos, dice, me estoy haciendo viejo y estoy perdiendo la vista, necesito bendecir a mis hijos y va a bendecir a Esaú en lugar de a Jacob. ¿Y qué hace? Pues solo está suponiendo que él está muriendo, porque ¿sabías que Jacob después de ese momento vivió 40 años más adelante? Entonces, él toma una decisión apresurada pensando, debo hacer algo. Cuando empiezas a pensar, debo hacer algo, debes tener cuidado porque Dios no necesita tu ayuda. No puedes ayudar a Dios a cumplir sus promesas. No me importa lo que diga el mundo. Y eso es lo que dice el mundo y no lo dice las escrituras. Él ayuda a los que se ayudan a sí mismos o Dios ayuda al que madruga, ¿no? Dios dice que ayuda a los indefensos. Él viene a los que son absolutamente impotentes, a aquellos que están paralizados, que no pueden hacer nada. Jacob nos enseña la gracia de Dios, la persistencia de Dios y nos muestra que debemos rendirnos a Dios. Si miras la vida de Jacob, tienes a Jacob en todo momento llevando a cabo intrigas, estrategias. Él lastima a cada persona que toca. Este tiene que ser el hombre más solitario del universo. Creo que la razón por la que pasó mucho tiempo fuera de casa y que hace este trato de conseguir todas esas ovejas manchadas, etcétera, es porque tiene todo un drama en casa. Quiero decir, él tiene 2 esposas, 2 concubinas y todos esos hijos. ¿Creen que hay algo de drama en la casa como resultado de todo esto que él ha hecho? Pues podemos reírnos hoy, pero creo que sí lo hay. Creo que hay mucho drama en su casa. Entonces, Jacob nos enseña la gracia de Dios, la persistencia de Dios y que esta persistencia es contagiosa. En esta historia vemos que debemos simplemente entregarnos a Dios y si no te entregas, si no le entregas tu vida a Dios, si no te entregas tú por completo a Él, vas a lastimar a otras personas como resultado. Así que simplemente rindámonos al Dios vivo. Ahora, Judá, ¿qué nos enseña Judá? Él nos enseña que Dios usa lo vil y lo menospreciado del mundo para confundir a los sabios. ¿Ves esto en el primer capítulo de Corintios 1:26? Que Dios usa las cosas necias para confundir al poderoso, usa las cosas débiles del mundo. Así que ves que Judá era un hombre despectivo, contencioso en sus tratos con Tamar y vemos su falta de voluntad para intervenir y para cumplir la ley que llevaría a levantar descendencia a su hijo mayor. Judá nos enseña que aún en medio de esto, Dios es
quien lo hace destacar a través de una profecía de su padre, de que era a través de Judá que los reyes iban a venir y a través de él vendría Silo. Así que Abraham, Isaac y Jacob nos enseñan que siempre es demasiado pronto para juzgar el camino de un hombre con Dios, porque todos estamos en un proceso. ¿Alguna vez tú has juzgado a alguien, pensado, oh, esa persona nunca hará nada para Dios, y años más tarde escuchas que realmente está caminando muy bien en el Señor? Y la razón es que los has juzgado por su necedad. No los juzgamos de cara a las promesas y al carácter de Dios. Así que ahí sigues viendo a Dios caminando, permaneciendo junto a esas personas. Y José nos enseña acerca de la providencia y la soberanía de Dios. Dios trabaja en vías paralelas y una de las vías o una de las cosas es lo que veo. Cuando ves la historia de la Biblia, es que es alentador, y lo alentador para mi fe y para que ésta siga teniendo impulso es ese hecho de que existe lo visible y lo invisible. Yo vivo en lo visible, pero Dios vive en lo invisible, por lo que hay cosas que simplemente no veo. No veo donde Dios gobierna y reina en lo invisible, y tengo que confiar en Dios acerca de lo invisible. Así que hay dos pistas paralelas. Tomo menos decisiones basadas en lo que yo veo. Hay un camino paralelo que lo acompaña, que es lo invisible, donde Dios está actuando y yo no puedo verlo, solo veo este camino por medio de la fe, de cara a las promesas de Dios, porque Dios está haciendo lo que está haciendo en ciertas cosas en el reino visible, pero también Él trabaja en lo invisible, ¿no? Y lo hace para lograr sus propósitos. Así que lo que tengo que hacer es decir, Dios, solo estoy mirándote a ti y lo visible, y no veo lo invisible. Solo sé que tú eres bueno y que realmente estás trabajando en mi vida, pero no veo lo invisible, donde realmente estás trabajando, y solo quiero poner mis ojos en ti. Y continuamente tengo que recalibrar cómo veo el mundo, porque quiero ser una persona de fe en lugar de una persona que camina por lo que siente o que camina por vista. Así que lo que vemos aquí es que somos como los patriarcas. Todos luchamos con nuestra fe. ¿Tú luchas con la fe? ¿Tú luchas por la fe? Eres una buena compañía si lo haces. También lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios que es fiel y verdadero y bueno y poderoso, sabio y que obró a favor de ellos, es el mismo Dios poderoso, verdadero y sabio que obra a nuestro favor. Así que hay gente aprendiendo a vivir por fe en lugar de vivir por vista. Dios está comprometido con ellos, con nosotros, para convertirnos en personas de fe. En 2 Corintios 5, versículo 7, Pablo dice, sean personas de fe, no caminen por vista, sean personas de fe. Abraham, Isaac y Jacob nos muestran la manera en que pudieron experimentar la bondad de Dios y su obrar en medio del quebrantamiento de sus vidas. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos tener esperanza. Así que seamos personas de esperanza y sumergidas en la historia para entender quién es el Dios que fue el Dios de estas personas, porque entendiéndolo a Él, entendemos a nuestro mismo Dios. Él es el mismo Dios para nosotros. Amén. Acabas de escuchar La Era de los Patriarcas con Aiva May. Si no has escuchado La Era de la Creación, te invitamos a hacerlo escuchando el episodio anterior, y así habrás completado las 2 primeras eras de las 14 eras. Si deseas unirte al deleite de la lectura bíblica cronológica con CBT, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Hoy es un buen día para empezar a leer la Biblia en un año con CBT. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.